Bueno, lo que les aparece proyectado es el correo que les envié ayer, ¿verdad? Que contiene básicamente lo que van a ocupar para esa cuarta práctica, que es el equilibrio estático. ¿Cuántos en sus clases de teoría ya llegaron al capítulo 11? ¿Puede repetir la pregunta, Ali, que no lo escuché? ¿Cuántos de ustedes ya están viendo el contenido del capítulo 11 en sus clases de teoría? Pues yo he recibido hasta el capítulo 10. Pero sí, Yo igual, hasta el capítulo 10. sí saben lo que es torque, ¿verdad? Sí, Entonces, vamos a intentar dar una explicación breve de eso. Entonces, en el correo se les enviaba tanto el documento de alineamiento que les... básicamente la principal información que les da es qué se requiere de cada parte del informe que van a presentar. La recomendación es la misma que las semanas anteriores, que previo a elaborar el informe, que den lectura a este documento. Este documento en sí no representa el informe, pero sí una recomendación de cómo hacerlo. Eso es para que lo tengan presente. La distribución de puntos para esta práctica, si se fijan, está en su mayoría centrada a lo que tiene que ver con las actividades o la parte experimental. Entonces, tengan cuidado en eso. O sea, si por algún motivo les toca escoger, porque no les gusta el tiempo, qué parte no será en el informe, entonces dejen de hacer las partes que menor peso tienen. Pero lo recomendable es que se preparen con tiempo y si están trabajando en grupo, entonces quizás se las distribuyan. Entonces, la práctica tiene que ver con algo que se conoce como el equilibrio estático. Y el equilibrio estático se cumple básicamente cuando tenemos esta condición que tenemos acá. Básicamente el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de texto nos presentan el movimiento rotacional, ¿verdad? Y una forma de verlo así, de grosso modo, es que se vuelve a explicar todo lo que se vio desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8 del libro, pero ahora todo considerando movimientos de rotación de los cuerpos. En el capítulo 2 y 3 vieron parámetros de cinemática como posición, velocidad y aceleración, entonces lo vuelven a ver el capítulo 9. Pero ahora ya no es posición, sino que es el ángulo o teta, ya no es la velocidad, sino que es velocidad angular y la aceleración angular. Lo interesante de esta parte es que los mismos conceptos o relaciones que habían identificado para un movimiento translacional se siguen aplicando para un movimiento rotacional, ¿verdad? Es decir, la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo en un movimiento rotacional, entonces la aceleración angular me dice cómo cambia la velocidad angular respecto al tiempo, ¿verdad? La función de velocidad era igual a la derivada de la función de la posición respecto al tiempo. Igual acá, la función de la velocidad angular es igual a la función de la posición angular derivándolo respecto al tiempo. Seguido de esto, entonces vino el capítulo 4 y 5 que tiene que ver con fuerza. Se introducen dos términos más, que es la masa y la fuerza, ¿verdad? Entonces,
se les tuvo que haber comentado que la fuerza era aquello que era capaz de cambiar las condiciones de movimiento de un objeto. Es decir, si un objeto no está en movimiento y queremos que se mueva, entonces en ese tenemos que aplicar ¿qué? Una fuerza. Si se aplican varias fuerzas, pero la suma vectorial de esta es igual a 0, entonces el resultado es que el objeto sigue sin moverse. Y el objeto se empieza a mover hasta que una fuerza distinta de 0 se aplica o un conjunto de fuerzas da como resultado una suma vectorial que sea distinta de 0. Entonces el torque es el equivalente, podríamos decir, a la fuerza, pero ahora hablando de un movimiento rotacional. Para que un objeto empiece a rotar o a girar sobre un eje, es necesario que en este se aplique un torque. El torque, al igual, si tenemos un solo torque, esta se que mueve, pero si tenemos un conjunto de torques y la suma vectorial de los torques es igual a 0, entonces el resultado es igual a cuando teníamos una sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿verdad? Habíamos dicho anteriormente, en clase les tuvieron que haber dicho que la fuerza era igual a la masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, la torque tiene una fórmula similar, que el torque es igual al equivalente de la masa, que en este caso sería el momento de inercia, multiplicado por la aceleración angular. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es 0, entonces la aceleración es 0, ¿verdad? Y lo mismo acá, si la sumatoria de torques es igual a 0, entonces la aceleración angular es igual a 0. Entonces, cuando estas dos conclusiones, o condiciones, perdón, se cumplen, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de torques es igual a 0, entonces alcanzamos algo que se conoce como el equilibrio mecánico. Entonces, la práctica va a consistir básicamente en esta relación. Trabajamos con nuevamente un FET. Lo tienen que descargar. En el correo está el enlace para que puedan acceder a él y poder descargarlo. Entonces se presentan estas situaciones. Tenemos una especie de regla que tiene su eje, en el centro. Entonces, aplicando masas a ambos lados, la masa tiene un peso, entonces lo que se está aplicando aquí, la fuerza que se aplica en ella es el peso del objeto. Entonces, si aplicamos una fuerza a una distancia del eje de rotación, entonces lo que estamos provocando es un torque, ¿verdad? Un torque se genera cuando se aplica una fuerza a una distancia, o se le conoce como brazo palanca, del eje de rotación, ¿verdad? Entonces el peso de esta masa está ejerciendo un torque sobre la regla. El peso de esta otra masa está ejerciendo otro torque en la regla. Y el peso de esta otra masa está ejerciendo un torque sobre la otra regla, ¿verdad? Si la regla se logra mantener horizontal, esto solo es posible a que la sumatoria de los torques que se están aplicando o que está generando cada una de estas masas sea igual a 0, ¿verdad? La sumatoria vectorial de estas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta la configuración de signos dependiendo del giro. La masa de 15 kilogramos que está ubicado al lado izquierdo, si solo estuviese presente esa masa, haría que el sistema gire en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si gira en contra de las manecillas del reloj, el signo del torque va a ser positivo. Pero en cambio, las otras dos masas que están al lado derecho del pivote, si solo están presentes estas, haría que el sistema ahora esté girando en el mismo sentido que giran las manecillas de un reloj. Entonces, a ese orden de giro, el torque que genera esto sería negativo. Entonces, si sumamos los dos torques ejercidos por estas dos masas y llega a ser igual al torque ejercido por esta tercera masa, entonces tenemos una condición como la que se nos presenta en la imagen, ¿verdad? Se están ejerciendo fuerzas, esas fuerzas están provocando torques, pero como la suma vectorial de esos torques es igual a 0,
Entonces la regla está en equilibrio rotacional. Y el equilibrio traslacional se puede determinar cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Tanto el peso de esta masa como el peso de esta otra y de la tercera, ambas fuerzas están dirigidas en la dirección de la y negativa, ¿verdad? Entonces el objeto no se está moviendo, ¿verdad? Permanece en reposo. Entonces si permanece en reposo es porque debe existir una fuerza que se está aplicando en dirección contraria, ¿verdad? Y en ese caso sería el soporte que está ejerciendo el suelo sobre la estructura, ¿verdad? Que a su vez posibilita que el soporte en el eje o pivote ejerce una fuerza en la dirección de las y positivas. Entonces, esa fuerza que ejerce en la dirección de las y negativas tiene que ser lo suficientemente grande para igualar la sumatoria de las fuerzas que se están ejerciendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces recordemos, si la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, entonces tenemos presente una aceleración. El objeto no se está moviendo, permanece quieto, en reposo. Entonces, naturalmente podemos llegar a la conclusión de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, haciendo un diagrama de cuerpo libre, se puede determinar el valor de esa fuerza que provoca o tiene el sistema en equilibrio. Entonces, muy importante, este concepto del centro de masa es un tema que se ve en capítulo 8 y básicamente nos sirve para denotar la configuración de distribución que tiene el sistema. Cuando tenemos una distribución uniforme, entonces el centro geométrico es igual a su centro de gravedad. No sé si alguna vez se han preguntado, por ejemplo, cuando se tiene un diagrama de cuerpo libre, de en qué dirección sale el peso del objeto. Si el esquema está dibujado de manera correcta, por ejemplo, cuando se hace o se dibuja una fuerza normal, tiene que salir del nivel del suelo, ¿verdad? Porque quien está ejerciendo la fuerza normal es el suelo, si estamos hablando, o la superficie plana, si estamos hablando de una condición horizontal. Pero el peso tiene que salir, asumiendo que sea una distribución homogénea, tiene que salir del centro del objeto. Pero hay condiciones en las cuales el centro de gravedad no necesariamente va a ser el centro geométrico de la estructura que se está haciendo el análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas masas o de estos objetos tiene mayor masa que los demás elementos? Entonces eso va a hacer de que ya no coincidan esos dos valores. ¿O qué pasa, por ejemplo, si la distribución de este cubo no es homogénea? O sea, que tiene una mayor concentración de masa en un lugar determinado, entonces eso va a hacer de que su centro de gravedad también ya no coincida con su centro geométrico. Pero principalmente lo que nos va a importar para esta práctica es cómo poder calcular el torque producido por una fuerza. Entonces el torque, como nos dice la ecuación 1, es un vector que es determinado de la operación vectorial del producto punto entre el vaso palanca, que sería R. Ojo, esta R para torque no es un radio, sino que es un brazo palanca. Y eso equivale a la distancia del eje de rotación hacia el lugar donde se está aplicando la fuerza. Entonces, ese brazo palanca nos representa esa distancia o esa separación que existe entre estos puntos. El producto cruz los produce un vector, ¿verdad?
Recordemos que el producto punto nos proporciona una cantidad escalar, pero el producto cruz da como resultado un vector que es perpendicular al plano formado por los vectores que se multiplican en este. Entonces, una forma simplificada, generalmente como se va a trabajar en la clase, es que se va a trabajar con la magnitud del torque. Y dependiendo del signo, dependiendo del giro que éste produzca, entonces determinamos el signo que éste va a tener. Entonces, para poder calcular la magnitud del torque, lo que hacemos es que multiplicamos la magnitud de los dos vectores involucrados. Entonces, recordemos que en este caso, esta magnitud de R vendría siendo exactamente la distancia que existe desde el eje de rotación hacia donde se aplica la fuerza. Si en este caso la fuerza se estuviera aplicando hacia la izquierda, no quiere decir entonces que R va a ser negativa. No. Recuerden que es la magnitud de ese vector, o sea que siempre es una cantidad positiva. Quien me va a determinar el signo del torque es el sentido de giro que éste me esté provocando. O, en su debido caso, si no sabemos cuál giro, entonces quien me va a determinar el signo es el valor del ángulo, ¿verdad? Si el ángulo está entre 0 y 180, entonces si evaluamos la función seno en ese rango nos va a dar un valor positivo. Pero si este está desde 180 hasta 160, entonces nos va a dar un valor negativo. Entonces, en el caso particular que se va a analizar en esta práctica, la fuerza va a ser ejercida ¿por quién? Por el peso de las masas. Entonces, esta fórmula, la número 2, la podemos reescribir como aparece en la ecuación número 3. Si se fijan, ya no aparece F, sino que aparece M por G. Porque M por G, si recordamos, es la fórmula para determinar el peso de una masa. Y si observamos con detalle, nos damos cuenta que ya no aparece el seno de phi. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, independientemente de que la masa esté ubicada a la izquierda o a la derecha, el ángulo que se produce entre el brazo palanca y la dirección del peso es o 90 o menos 90. Entonces, dependiendo el caso, entonces de eso va a determinar. Entonces, en la configuración que tenemos hacia la izquierda, el ángulo va a ser 90 y en la que tenemos hacia la derecha va a ser menos 90. Pero igual, eso, tanto de preocuparse si es 90 o menos 90, no es tan necesario, sino que saber identificar en qué sentido se va a producir el giro. Entonces, seno de 90 es 1 y seno de menos 90 es menos 1. Entonces, para la magnitud ya no tiene sentido que se introduzca o se tenga el valor del ángulo, del seno del ángulo, porque siempre va a ser más o menos 1. Entonces, para la magnitud del vector, no importa si es positivo o negativo, queda expresado de esta forma. Entonces, con ayuda del FET, se van a ir planteando cada una de estas situaciones que tenemos acá y se van a ir analizando, al igual que se tenían en casos anteriores. El FET es este que tenemos acá. Y muy importante, trabajamos en la segunda cejilla o en la segunda hoja de trabajo. Entonces, la primera condición nos dice que coloquemos un ladrillo de 5 kilogramos a 0.25 metros del pivote y que igual coloquemos otro de 5 kilogramos en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, para hacer la colocación, muy importante, hay que activar los valores de la regla. Nos dice que colocáramos una de 5 en 25, 0.25, y otra de 5 en igual distancia, pero en dirección contraria. Entonces, quitamos los soportes y vemos qué ocurre, ¿verdad? En este caso es lógico lo que ocurre, ¿verdad? Son dos masas similares
que están produciendo su peso está ejerciendo una fuerza en el lugar donde están ubicados, y estos están ubicados a igual distancia, ¿verdad? Entonces la magnitud de los torques que estos generan, estos son iguales. El torque que me generaría sería la masa 5 por la gravedad por 0.25, o sea, sería 1.25 veces la gravedad. Y el torque que me está generando esta otra masa de acá es la misma masa, es la misma distancia, solo que va a hacer de que el sistema gire en esa dirección, entonces es negativo. Y siempre sería 1.25 veces la gravedad. Entonces, ambas masas me generan torques similares, pero con signo contrario. Al efectuar la suma vectorial, entonces lo que resulta es que tengo la suma vectorial va a ser 0, por eso siempre está en equilibrio. ¿Qué pasa si yo muevo la masa un poco? Entonces tenemos un valor de R distinto. Entonces, como el valor de R para la masa que está más hacia la izquierda es mayor, entonces eso va a provocar de que el torque generado por sea superior. Por eso la regla se mide en esta distancia. Pero, ¿cómo puedo compensar ese doble de distancia? Entonces, puedo agregar una masa en el mismo punto, ¿verdad? Entonces, en el caso de la derecha, lo que hice es que dupliqué el valor de la masa, ¿verdad? Y en el caso de la que está a la derecha, a la izquierda, perdón, lo que hice fue que dupliqué su distancia. Al quitar los soportes, nuevamente estoy en la misma condición de equilibrio, ¿verdad? Recordemos, como nos decía la ecuación, al final el torque va a depender de estos tres factores, de la masa, de la gravedad y de R. Si dupliqué el valor de la masa, entonces sería 2 veces el valor del torque que tenía anteriormente. Y si dupliqué el valor de R, entonces siempre sería 2 veces el valor que tenía de forma anterior. Entonces, el primer caso es trabajar con estos elementos, estarlos moviendo en función de la distancia e ir analizando lo que va ocurriendo. Igual con la segunda actividad, nada más que ahora inician con masas de diferente valor. Y similarmente ocurre con la actividad número 3. Ahora, para la actividad número 4, ahora lo que tienen que hacer es determinar el valor de ciertos elementos, o ciertos elementos que están ahí, pero cuyo valor de masa no está presente. Entonces, si seguimos trabajando en el FET y utilizamos esta cejilla, nos movemos, por ejemplo, para identificar estos objetos. Y nosotros, por ejemplo, agregamos el objeto A y lo ponemos, por ejemplo, a la misma distancia. ¿Qué pasaría si estos tuvieran la misma masa? Cuando quitemos los resortes, ¿qué ocurriría? El mismo caso que cuando teníamos la otra masa de 5 kilogramos, ¿verdad? Si las masas son iguales, si están ubicadas a igual distancia, entonces van a producir un mismo torque o magnitud de torque. Entonces quitamos los soportes y miramos que ahora gira hacia el lado donde está. Entonces eso significa que el cuerpo A tiene mayor masa que 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos compensar de que sea mayor? Bueno, entonces podemos desplazarlo un poco más. Dupliqué la distancia donde estaba la masa de 5 kilogramos. Si el valor de A es 2 veces la masa de 5 kilogramos, entonces estaría en equilibrio. Quito los soportes y otra vez no tengo equilibrio, ¿verdad? Entonces quiere decir de que el valor de la masa en A es superior a 2 veces
la masa de 5 kilogramos. O sea, el valor de la masa A, hasta el momento yo solo puedo decir de que es superior a 10 kilogramos. Entonces lo vuelvo a mover. 1.5 es 3 veces el valor de la masa, perdón, 1.5 es 3 veces el valor de la distancia respecto a 1.5, ¿verdad? O sea, si la masa A tiene una masa 3 veces 5 kilogramos, entonces la respuesta, y si al quitar los soportes está en equilibrio, entonces el valor de la masa A tiene que ser 15. Quito los soportes y otra vez se mueve, pero nos fijamos que ahora se mueve de una forma más despacio, entonces estamos llegando. Lo llevamos a la ubicación final. Si queda en equilibrio, si nos fijamos, el valor de R, a donde está ubicado la masa de 5 kilogramos, es 4 veces la distancia hacia donde está ubicada la masa A. Si queda en equilibrio, entonces el valor de la masa A tiene que ser 4 veces el valor de la masa de 5 kilogramos. Entonces, al quitar los soportes, en esta condición tenemos equilibrio. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces que la masa A, su valor de masa es 4 veces el valor de la masa que tenemos al lado izquierdo, o sea que 20 kilogramos. ¿Cómo podemos verificar esto? Bueno, tenemos disponible una masa de 20 kilogramos, quitamos esta de 5 kilogramos y agregamos una de 20 kilogramos a igual distancia. Entonces, si las masas son iguales, si las distancias son iguales, entonces tendríamos equilibrio. Y si tenemos equilibrio, al quitar los soportes, la regla va a permanecer horizontal, ¿verdad? Entonces, jugando con los torques que provocan el peso de las masas, podemos determinar la masa que tiene el objeto A. Entonces, eso es lo que necesitan en esta última parte de las actividades. Básicamente determinar el valor de estos objetos misteriosos. También se les pide para estos otros elementos. Y aquí lo que tienen que hacer es, ubicar la ubicación en la cual ustedes encontraron el equilibrio. ¿Alguna duda o consulta referente al trabajo que les toca hacer para esta semana? Y Sí. el simulador tiene que ser descargado obligatoriamente. No estaba en línea. Sí, creo que no está en línea, entonces sí lo tendrían que descargar para poder hacer los valores o obtener los valores. Lick, Sí. fíjese que soy el compañero que envió al WhatsApp que iba a entrar un poco tarde porque estaba cayendo una tormenta. Entré hace 17 minutos a la reunión. No, quería saber si ya pasó lista. No. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? ¿Ibas a decir algo, Stephanie? No, solo le estaba diciendo que no tengo ninguna duda. Gracias. Ya. Cheque. Entonces, si no hay dudas, pasemos lista.
Por favor, activen el micrófono cuando su nombre sea dicho y una vez que dijeron presente lo vuelven a desactivar, por favor. Osmar Mejía. Presente. Miguel Ángel Figueroa. Gustavo, Miguel Ángel Figueroa. Stephanie Canales. Presente. Sobeida Díaz. Presente. Erlis Meléndez. Presente. Wagner Valladares. Presente. Presente. Sí. Luis Álvarez. Luis Álvarez. Ana Medina. Ana Medina. Giselle del Cid. Presente. Laura Hernández. Presente. Lindsay López. Presente. Carlos Cruz. Carlos Cruz. Carlos Nolasco. Presente. Josman Rodríguez. Presente. Dani Alvarado. Presente, ingeniero, presente Daniel Parado. Oscar Mejía. Presente. Jocelyn Cruz. Presente. Walter Aguilar. Presente. Lesman Castellanos. Presente. Y Elvis Ordóñez. Presente. ¿Quiénes están del miércoles? Gloria Pastora. ¿Quién más? ¿Alguien más del miércoles? Entonces, de presentarse cualquier duda que tengan al momento de resolver, no sé si hay parte práctica en esto, no me acuerdo.
Lo que voy a hacer es que les voy a compartir algún ejercicio similar a este para determinar masas desconocidas, para que les sirva de guía. Lick, yo solo tengo que decirle que yo soy el que le estaba escribiendo sobre las clases anteriores que no me funcionaba el micrófono y al momento de pasar lista creo que no se me escuchó en las clases anteriores. Entonces no sé si puede rectificar ahí. En la primera clase sí te escuché, en la segunda es que no. Ah, ok. Entonces, solo fue esa clase. Entonces, si no hay más dudas o consultas, entonces nos oiríamos el próximo jueves. Ya es la última práctica. Lick, yo le quería preguntar sobre eso. Siempre vamos a tener una semana para entregar el último informe. Creería que sí, solo déjenme verificar si la fecha de entrega sería después de la entrega de notas, que ahorita no me acuerdo cuándo es la entrega de notas. Sí, porque vaya, yo estaba revisando y ya la otra semana, el otro sábado, ya es el último examen, ¿verdad? Entonces no sabría si el jueves nos va a dar el siguiente chance para el miércoles o algo así, no sé cómo estaría la situación. ¿Alguien recuerda la fecha de la reposición? Creo que eso depende. 20 de agosto creo que es la reposición. Sí, es el Sí, 20 de agosto. Sí, tendrían una semana. O sea, la última práctica para ustedes sería el 13, ¿verdad? Tendrían hasta el 20 para entregarla. Igual las notas se meten del 24 al 26 de... Bueno, estas fechas están malas, pero... Solo déjame verificar. Solo verifican si el lunes, sí, tiene que ser el 24, pero de agosto, ¿verdad? Sí, tendrían una semana. Igual cualquier cosa yo les confirmo en el laboratorio de la otra semana, pues. Está bien, muchas gracias. Sí. Entonces, de no haber más dudas, entonces sería todo por hoy. Pasen buena semana. Gracias. Gracias, ingeniero, igual. Igualmente.